estimados participantes de esta semana de la Junta de los webinars que se ha programado a través de los distintos comités nacionales, en esta oportunidad del Comité de Normas Internacionales de Información Financiera. Muy bien, en esta oportunidad tenemos la presencia de la participación en este, ¿no?, interesante webinar de el colega Luis Hidalgo, quien, digamos, es contador público colegiado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con algunas diplomaturas, por ejemplo, en especialización en NIF en la Universidad de Lima, también en especialización en tributación en la Universidad de Lima, una interesante especialización también, tal como podemos ver en la presentación, en finanzas del Instituto Tecnológico de Monterrey, diplomado de auditoría gubernamental también emitido por la Contraloría General de la República del Perú, certificación en presentación de información financiera, por la ACA, ¿no?, del Reino Unido, con una experiencia de 17 años en firmas transnacionales de servicios como EY, donde se desempeñó como gerente de auditoría, ¿no?, brindando servicios de asesoría empresarial especializada en auditorías financieras a empresas de retail, minera, telecomunicaciones, servicios e industriales, entre otras. Un tema interesante, Luis, como vemos, ¿no?, las enmiendas, ¿no?, a la NIF 16, arrendamientos, digamos que sería importante, ¿no?, que nos des los pautas, los criterios de por qué no esta enmienda, una norma relativamente nueva, digamos, ¿no? Y entonces te dejo en uso ¿no?, de la palabra para que nos expliques, ¿no? Y entiendo de que, una vez más, ¿no?, a los que se están uniendo a la transmisión, el tema es enmiendas a la NIF 16, arrendamientos. Adelante, estimado Luis, y gracias por la citación a participar en en estos webinars de la Junta. Muchas gracias, Julio. Para mí es un placer siempre poder ayudar y participar en los gremios, en distintos gremios donde yo participo. Como tú bien manifestaste, bueno, 17 años he sido gerente senior en EY, actualmente participo en NGI como socio, líder de la práctica de assurance de auditoría, ¿no? Y bueno, como docente expositor en diferentes universidades privadas y en diversos colegios de contadores públicos a nivel nacional. El día de hoy voy a tocar un tema interesante, que es el tema sobre la última publicación de la IASB sobre el tema de lo que son arrendamientos, ¿ya? Para ello he preparado una pequeña presentación que lo voy a presentar, vale un minuto para poder proyectarlo. Y me confirman si ven la pantalla. Por favor, me confirman si ven la proyección, please. ¿Sí? Sí, Luis, adelante, adelante, te Bien. escuchamos. En resumen, el International Accounting Standard emitió durante el mes de septiembre una modificación sobre cómo se deberían hacer los tratamientos contables para los que son los retroarrendamientos financieros o LISBAT, la cual hace evaluar cómo se debe contabilizar a la fecha de transacción este tipo de evento, ¿no? Es importante indicar, estimados colegas, que uno de los temas principales por el cual la IFRS 16 derogó la norma 17 era cómo era el tratamiento correcto, ¿no? Disculpa, la norma 17, cómo era el tratamiento correcto de la contabilización de un retroarrendamiento financiero, dado que si nosotros nos ponemos a pensar o analizar, este tipo de transacción es una operación de financiamiento que tiene una garantía dado por un activo. La pregunta la pregunta técnica es, efectivamente, lo que yo estoy haciendo es una venta bajo las condiciones de la IFRS 15, contratos de locación con los clientes. Esa era la pregunta que el Comité Técnico de Contabilidad, ¿no?, se evaluó, ¿no?, el por qué yo tendría que reconocer una ganancia respecto a la transacción de una venta ficticia que no se da. ¿De acuerdo? Sustancia sobre forma. Acá es importante también recordar, estimados colegas, que
Dentro del alcance del marco normativo o dentro de lo que es las normas internacionales de información financiera en el marco conceptual, hay un párrafo interesante que te dice que uno tiene que hacer siempre una evaluación del concepto de la primacía de la realidad, sustancia sobre forma financiera y económica, sobre cualquier asunto legal o contractual que pueda generar. ¿Qué quiere decir eso, estimados colegas? Que nosotros como contadores públicos tenemos que siempre evaluar la sustancia financiera, económica sobre la transacción, siempre que tiene que prevalecer sobre cualquier contrato de arrendamiento que pueda generar o suceder, dado que el contrato de arrendamiento o retroarrendamiento nace de un contrato legal con un tema sustancial, que es un financiamiento que una entidad tercera te da y tú le estás garantizando con la venta de un activo. Ahora, para ponernos a analizar y hacemos la conexión de lo que te dice la IFRS 15, ¿ya? Y enmarco y señalo un punto importantísimo. Para que una venta de bien se dé bajo los conceptos de la IFRS 15, 5 pasos, la entidad tiene que tener el aseguramiento de que la transacción de venta se genere y se ejecute el derecho de cobro. Entonces, bajo esa premisa conceptual, la pregunta es, ¿realmente bajo el concepto de retroarrendamiento financiero yo estoy generando una venta o simplemente estoy recibiendo una deuda que está garantizada con un activo mío? Si nos ponemos a analizar, nos ponemos a pensar sobre la transacción per se, la venta no se ejecuta porque realmente yo no saco de mis libros el activo que estoy garantizando. No lo saco de los registros contables, sino lo yo mantengo. Lo sigo manteniendo en mis registros, lo sigo depreciando y lo sigo utilizando a través del uso. Entonces, bajo ese concepto de neutralidad entre IFRS 16 y IFRS 15, donde la sustancia no se está dando por el concepto de la venta, nace esta enmienda. Antes, antes la IFRS 16, bajo el concepto de arrendamiento financiero y el concepto de modificación estándar, te decía de que tú podrías generar una simulación de venta, ¿de acuerdo? Y una simulación del costo y diferirlos en el tiempo a través de la trazabilidad del contrato. Es decir, que yo me generaba una ganancia diferida y un diferimiento sobre sobre el costo de enajenación que yo le daba de baja y lo podía trazar sobre las cuotas del contrato, la duración del contrato en el tiempo, dado que la IFRS 16 te indicaba de que podías ejecutar esa manera de registro. Ahora, la IASB, bajo el concepto del párrafo 102, donde te indica de que primero se tendría que evaluar si la transacción del retroarrendamiento financiero con la entidad bancaria se ha ejecutado como tal y por tal motivo se ha vendido. Y para que se venda, nuevamente repito, ¿de acuerdo? La transacción tendría que yo darle de baja mi bien, darle el bien a la entidad que me está financiando y yo generar una ganancia sobre o un margen sobre la venta generada. La pregunta textual es, ¿realmente la transacción de un retroarrendamiento financiero es una venta? Entonces te conlleva una condición diferenciada y una condición bastante contradictoria a lo que te dice la IFRS 15, ¿no? Que para yo generar una transacción de venta o prestación de servicio tengo que cumplir los 5 pasos, ¿no? Identificar que existe un contrato, sea implícito o explícito. Dos, identificar qué tipo de obligaciones de desempeño tengo, venta de servicios o ventas comerciales. Tres, diferenciar los conceptos de los pagos variables con los pagos fijos. Cuarto, redistribuir los conceptos del precio sobre el precio variable y el precio fijo.
Y quinto paso, definir si ya tengo una venta. Pero el texto principal para que yo pueda decir que es una venta es que yo tenga la probabilidad de cobro del activo financiero que nace y de la realización del ingreso en el resultado. Entonces yo me pregunto, ¿realmente lo que yo estoy haciendo de dicha transacción genero un activo financiero contra una cuenta de ingreso? Y la respuesta es no. Dado que si yo lo evalúo bajo la óptica de lo que es el concepto, de lo que me dice el marco conceptual, principio de la primacía de la realidad, que me indicaba de que yo o que las entidades siempre deben evaluar el concepto de lo que es sustancia financiera y económica sobre acuerdos legales o contractuales, vulnera el concepto de una transacción de venta. En ese sentido, la IASB dice, no se puede reconocer ninguna ganancia o pérdida relacionada por un derecho en uso que te genere el concepto de retroarrendamiento financiero. Sin embargo, ya, todavía la IASB está evaluando, ¿no?, el método particular para reconocer ello. En sustancia, si nosotros fuéramos simplistas o si nosotros fuéramos un poco más, ¿qué les digo?, analíticos, simplemente lo que yo debería reconocer por la transacción dada es una caja, porque estoy recibiendo un derecho de activo financiero y una obligación a su costo amortizado, siguiendo las reglas del IFRS 9, instrumentos financieros. Lo llevo al costo amortizado y determino el devengamiento del gasto financiero y el pago de las cuotas de capital. Simple. El activo se mantiene en mis libros porque también hay eh, un concepto principal de lo que te dice la NIS 16 actualmente. La norma 16 te lleva al concepto de que uno le da de baja al activo fijo siempre y cuando el activo esté para disposición de venta, ¿no? Siguiendo lo que te dice la NIFSI 5, activos mantenidos para la venta, en ese momento dejarás de depreciar, ¿no?, y reconocerás el activo para la baja. Y reconocerás el activo para venta de acuerdo a las disposiciones de lo que te dice la IFRS 15. Entonces, este tema ya no viene de ahora. Este tema, si nosotros hacemos un recordaris de lo que fue la antigua norma 17, que fue derogada por la IFRS 16 actualmente, sí te hablaba de este concepto. Pero la norma 17 lo que te decía era, te daba dos alternativas de reconocimiento, ¿no? El reconocimiento en función a lo que ya se está derogando, lo que te está indicando es que se difiera la ganancia y el costo de enajenación a través del contrato y que se diluyera en el tiempo en función a las cuotas. Y la otra alternativa, la que prácticamente creo que se inclina el comité técnico, es que se reconozca el activo, que es la caja, con el pasivo al costo amortizado. Y que se divulgue en notas la garantía del activo que se está dando para que te genere el flujo. Porque en evaluación, en análisis, el concepto de venta no existe, no se da, no hay acuerdos comerciales. Porque también si nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a analizar, estimados colegas, estimados alumnos, ¿sí?, es que las entidades que ciertamente dan financiamientos en el tiempo o dan este tipo de transacciones son básicamente entidades bancarias, entidades financieras. Entonces, si nosotros nos ponemos también a pensar que, que el análisis existiera, simplemente eso es una figura fiscal más que una figura financiera contable, la que se estaba dando anteriormente, ¿no?, que se emitía una factura comercial para hacer el tracking de la transacción
y sobre ello reconocer la llamada cuenta por cobrar contra el ingreso, el costo de enajenación por la baja y diferirlo en el tiempo, ¿no? Para simplemente cumplir conceptos fiscales, porque la entidad bancaria te lo solicitaba. Sin embargo, sobre esencia y forma, ¿no? No debería existir ese tipo de relacionamiento fiscal, sino básicamente reconocer la caja con la deuda garantizada con el activo que te está dando la oportunidad de obtener flujos de caja, ¿de acuerdo? Entonces, ese pronunciamiento, nuevamente repito, ya entró en polémica, entró en una enmienda y comienza con una pequeña, pequeña fecha efectiva, ¿no? Acá hay un tema de error. Este tema, esta modificación entrará en vigencia a partir del año 2024, ¿no? Se está evaluando el concepto el método todavía. Y la transacción se verá para el arrendatario vendedor, se aplicará de forma retroactiva de acuerdo a la IAS 8, o sea, el International Accounting Standard, ¿no? NIT 8, sobre cómo se debería tratar de manera posterior a la fecha de aplicación inicial de este tema de enmienda. Entonces, en conclusión, ya, estimados alumnos, yo les he hecho en gráfico, ya, en tema teórico, la explicación basada en esta pequeña enmienda, y ahora lo voy a conceptualizar o aterrizar en un pequeño ejemplo, ya, en un pequeño ejemplo de cómo se registraría o cuál sería el método adecuado para poder reconocer este tipo de transacción o retroarrendamiento, ¿no? Considerando los hechos o circunstancias de la transacción económica y financiera y desligarlo del concepto de venta. Entonces, voy a proyectar el pequeño ejemplo que tengo y lo voy a explicar. Por favor, me confirman si ven el ejemplo. Y adelante, Luis. Perfecto. ¿No? Con fecha 2 de enero, la empresa laboriosa, debido a que necesitaba liquidez, celebra un contrato de retrocedimiento con una entidad bancaria, entregando uno de sus activos que tienen en valor de mercado a 214.200 soles, terrenos 65 y edificaciones 149.200. Ahora bien, hecho sobre forma, acá dice entregando, pero en realidad no es que tú bien lo entregues a la entidad bancaria, ¿ya? Eso es importante aclarar. Ustedes imagínense y pónganse a pensar, los bancos, ¿para qué necesitan bienes? O sea, o activos que de repente no son de su industria. Simplemente cuando se adjudica, ¿no? Obviamente el bien se protestará por la garantía que le estás dando, ¿no? Para poder luego venderlo, ¿no? Bienes adjudicados. Pero en el momento de la transacción, a la entidad financiera en realidad, valga verdades, simplemente le interesa darte el financiamiento y que tú le entregues un bien en garantía. Pero ese bien en garantía el banco no lo va a contabilizar como suyo. Por tanto, tú lo sigues manteniendo en tus libros, o en los libros o en los registros contables de la entidad que solicitó la deuda, porque no pasa el activo a los libros o a los registros contables de la entidad bancaria. Se mantiene con la empresa que está solicitando el financiamiento. ¿De acuerdo? Y nuevamente repito, de acuerdo a norma 16, para que un activo se ejecute como venta, ¿sí? Será un activo disponible para la venta en función de IFRS 5, ¿no? Y activos disponibles para la venta, cesará la depreciación y se generará el costo de enajenación al momento de la realización de la transacción. En ese momento, la entidad reconocerá el derecho de cobro, porque tiene un derecho de cobro, y nacerá el concepto de la venta. Y reconocerás el resultado del ingreso junto con su activo financiero. Sin embargo, si ese tipo
Ya, ese tipo de modalidad no se da o no se logra ejecutar, no llega al concepto de transacción, de venta y aplicación de NIT 5. Ahora, siempre cuando un inmueble se da en garantía, ¿de acuerdo? Eh, obviamente comparas el valor en libros con el valor de mercado, ¿no? Porque se supone que la entidad financieramente hablando te prestará flujos no sobre el valor, el carrying value, sino sobre el fair value, el valor de mercado que te está entregando. Entonces, acá te dice, el bien corresponde a un inmueble previamente adquirido por la empresa que tiene un valor en libros, ¿no? De 140.000, terreno de 40 y edificación de 100, ¿no? Neto una depreciación de 30.000. La duración del contrato, 3 años o 36 meses, ¿no? Acá es lo que yo quería y pongo este tema bastante técnico de lo que te dice el principio de la primacía dentro del marco conceptual, ¿ya? Es importante, estimados colegas, estimados alumnos, que cuando tú evalúas una transacción financiera y económica y aplicas IFRS dentro de la transacción y la norma contable en sí, o sea, las normas o, ¿no? contables dentro del marco no te establezcan soluciones, tienes otra alternativa, irte al marco conceptual, porque en el marco conceptual te definen los postulados, ¿no? Las formas, los principios, y también te dan los conceptos de activos y pasivos en gran escala, para que uno pueda evaluar, ¿no? y hacer el análisis tanto del marco conceptual como de la transacción financiera que se da. Ahora bien, este párrafo te dice, ¿no? Prevalencia de la sustancia sobre la forma considerando en la práctica el tipo de contrato. Y te dice, con la finalidad de obtener liquidez inmediata mediante la entrega de un bien donde no se transfieren riesgos y beneficios. Es decir, yo no traslado la venta o la transacción del activo al tercero, no lo saco de libros, ¿de acuerdo? Simplemente otorgo o solicito un endeudamiento con una disposición de caja, ¿de acuerdo? Entonces, dado ese pequeño concepto que te encierra y te engloba todo, simplemente no es una operación de venta y solo debo reconocer la obligación. ¿Bajo qué concepto? Bajo lo que te dice la IFRS 9, instrumentos financieros, donde te dice de que un pasivo financiero nace de un contrato y te generará salidas de flujos en el tiempo y este se medirá al costo amortizado, siempre y cuando existan costos de transacciones y lo que reconocerás a través del método o la técnica de la tasa interna de rendimiento, un cronograma de amortización, ¿no? Eso financieramente hablando de cómo se debe reconocer el evento. Entonces, en conclusión, si el arrendamiento posterior es un arrendamiento financiero, la operación por el cual el arrendador suministrará financiación al arrendatario con el activo como en garantía no será apropiado, ¿no? sobre una venta y simplemente se reconocerá cuánto de los 214.000, que es el flujo de caja que la entidad bancaria otorga a la empresa contra deuda financiera. Esto es un activo financiero, este es un pasivo financiero, norma contable a tratar y FRC 9. Divulgación en notas a los estados financieros, ya obviamente indicar que están en garantía los bienes. Es una deuda con garantía, ¿no? Entonces, dicho esto, este es el método que la IASB está evaluando, ya ponerlo tácitamente, ¿no? Para que se reconozca el bien como tal y se deje de lado, ¿no? ese concepto de repente que siempre hemos escuchado, ¿no? O de repente en nuestra cabeza ha quedado plasmado, dado que como se genera una factura, porque el banco lo solicita para que la transacción se dé,
una venta y un diferimiento de lo que es la ganancia con el costo. La forma evaluada o la forma ¿cómo se llama? Siempre me he venido ejecutando o de repente haciendo será esta, ¿no? Si una venta con arrendamiento posterior podría resultar de un arrendamiento financiero, se evitará reconocer inmediatamente como resultado en los estados financieros del vendedor arrendatario cualquier exceso del importe sobre la venta sobre el activo enajenado. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que, por ejemplo, yo acá tenía el edificio, ¿no? El valor en libros me decían que era eh, acá el terreno 40, ¿no? La edificación 103, ¿no? 103, 130, la depreciación, ¿no? Neto de la depreciación 100 y reconocer el costo de enajenación. Pero el costo de enajenación, diferirlo en el tiempo. Y la venta, que eran la caja que me entregaba el banco y el ingreso, reconocerlo, pero diferirlo en las cuotas. Entonces, como el costo de enajenación, ¿no? El costo de enajenación que yo, discúlpeme que se me ha ido la... Como el costo de enajenación que yo tengo, es decir, acá lo que he hecho es dividir entre 36 cuotas y multiplicarlo por 12, reconocerme el costo y bajarle la ganancia diferida, ¿no? Por el bien y posteriormente reconocerme el ingreso con la venta del bien y generarme un margen, ¿no? Esto es lo que actualmente en la IFRS 16 te ha dicho ya no debería proceder porque en realidad lo que se está ejecutando no es una realización de transacción de venta, dado que el arrendatario o el que solicita la deuda no ejecuta venta, no ejecuta transacción de salida, no le da de baja el activo y por tal motivo esta transacción de generarme un margen en libros no se debería dar. Entonces, este es el challenge que probablemente se nos viene, ¿no? De repente este año, ¿no? Pero el 2023-2024 sí probablemente, si es que la transacción se hubiera llevado a este tipo de reconocimiento. Si este tipo de reconocimiento uno le ha estado o lo ha reconocido o lo ha registrado de esta manera, lo que te dice la norma es que se harán las correcciones de manera retrospectiva por cambio de política, siguiendo lo que te dice la norma 8, ¿no? En cambio, si obviamente se ha hecho una transacción de registro un poco más simple, reconociendo la caja, el endeudamiento financiero, dado que la transacción simplemente lo estamos llevando al concepto de endeudamiento con caja, no debería haber mayor modificación de libros. Entonces, esto es básicamente, estimados colegas, estimados alumnos, en síntesis, ¿ya? Lo que prácticamente esta enmienda que ha sido emitida recientemente en el mes de septiembre del 2022, la IASB nos está direccionando y nos está cambiando de rumbo, ¿no? Y justamente lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar es un planeamiento financiero para evitar de repente hacer correcciones a nuestra información financiera si es que hemos estado siguiendo esta posible transacción de manera de repente que no cumple con la definición de lo que es una venta de bien, ¿no? De acuerdo a IFRS 15 es ello, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que yo he querido explicar en cortito, ¿no? Esta transacción, esta enmienda de la IFRS 16, que es un tema particularmente actual, ¿no? Similar tanto al tema de sostenibilidad, que también es un tema bastante interesante
que ya está poniéndose, se podría decir, de moda en, en las transacciones financieras y económicas, en la información financiera de acuerdo a IFRS que se nos viene, ¿no? Entonces yo pongo en autos para que nosotros podamos interiorizar estos eventos, estas transacciones económicas financieras que se nos vienen, ¿no? De acá ya a corto plazo, y poder definir una correcta política contable, ¿no? En función de estas enmiendas que en particular, ¿no? Las normas internacionales de información financiera tienden a ir modificándose de una manera bastante rápida a comparación de asimilar magnitud de lo que son las normas fiscales o tributarias, ¿no? Dado que estamos en un proceso, y acuérdense muy bien de que las normas internacionales de información financiera siguen las zonas grises, delimitándolas o eliminándolas, ¿no? Y un claro ejemplo, ¿no? Sin salirnos del tema, es que ya actualmente, ¿no? Ya en Perú, las zonas grises ya se están tratando de evitar. ¿Qué quiere decir que zonas grises? Que ahora, actualmente, ¿no? En cuestión de normas financieras, las empresas deberán optar o por NIS plenas o por NIS pymes, ¿no? Por NIS plenas, siguiendo normas contables, NIS pymes, siguiendo sesiones, ¿no? Que al final ya de la práctica o al final de la regla, en algún momento se están cruzando, ¿no? Tienen ciertas diferencias, ¿sí? Tienden a tener algunos cambios, ¿sí? Pero ya se están homologando. Es importante también señalar, ¿no? Sin salirme, como les vuelvo a repetir, por ejemplo, en las NIS PYME, antes de que sean modificadas, por ejemplo, el concepto de IFRS 9, IFRS 15 y IFRS 16 no están dentro del alcance de las sesiones, que actualmente sí te las piden. Y una de las sesiones en IFRS 16 para NISPIM está este tipo de concepto de arrendamiento. Entonces, uno de los challenges o de los retos que se nos vienen a nosotros como profesionales es seguir actualizándonos, ¿no? En estos temas, eh, y poder tener claridad de que no podamos cometer errores al momento de las transacciones en los registros que nosotros hacemos en libros y poder estar a la altura ¿no? de estos cambios normativos que se dan. Bueno, es básicamente esto lo que yo quería explicarles sobre los temas de enmiendas. Pasamos a la sesión, no sé, Julio Norberto, de las consultas o preguntas que pudieran haber. Sí, Gracias. hola, se agradece también ¿no? Tu interesante posición, muy didáctico, sobre todo con el caso práctico. Algo que nos preguntan acá es, bajo, digamos, NIF 16 arrendamientos, dice, ¿qué es un arrendamiento? Ya, el concepto de arrendamiento proviene del concepto de cesión o alquiler o dado una transacción, ¿no? Financiera donde tú recibes un bien, ¿no? Y obviamente se reconocerá una obligación. El bien se tratará, de acuerdo a normas contables, un activo con un derecho en uso y un pasivo financiero o un pasivo por derecho en uso. El concepto de arrendamiento actualmente existe solamente un solo concepto. Antes, la norma 17 establecía dos conceptos. Era el concepto operativo, donde no había una transferencia de riesgos, y el otro donde sí había una transferencia de riesgos, el arrendamiento financiero. Como consecuencia de que existían, ¿no? Análisis de que un arrendamiento operativo, en ciertos momentos, el arrendador podía dar, ¿no? Vida útil, vida económica, el pago de los derechos mínimos al arrendatario, se simulaba que podría existir un arrendamiento implícito. Entonces ya la aplicación IFRS 16, ya antes de que deroguen la norma 17, ya existía. La IFRS analizó
¿no? Estos conceptos de arrendamiento operativo y arrendamiento financiero y dijo, no, actualmente solamente va a haber un solo concepto de arrendamiento y el único concepto de arrendamiento es el arrendamiento financiero per se. Uno que te da la entidad financiera y el otro que tienes que evaluar en función a los contratos operativos y llamado el derecho en uso y el pasivo por derecho en uso, ¿no? Y este se evaluará a través de una tasa de descuento o incremental o implícita, ¿ya? Sin embargo, ya también te dice que el arrendatario, porque golpea mucho al arrendatario, tendrá que hacer evaluaciones si existe importancia relativa, ¿de acuerdo? O si el activo subyacente, que se va a reconocer en el libro si se tiene el control, o si es que el periodo es sustancial, ¿no? Si el activo subyacente de un contrato de arrendamiento no tiene un periodo sustancial, ¿ya? No tiene un valor o de importancia relativa potente, entonces no se debería contabilizar como arrendamiento, sino simplemente contra un expenso, un gasto y un pasivo a corto plazo. Entonces, en otras palabras, el concepto de arrendamiento es una transacción que, que simula una obligación y el reconocimiento de un activo o un bien que se ejecuta para el reconocimiento de un activo no corriente de una entidad, ¿no? O es el costo de oportunidad de obtener un activo a través de una deuda. Ese es el concepto, Ya. Julio. Bien, por acá también nos preguntan un tanto el alcance de la norma, ¿no? ¿Quién? Eh, dentro del alcance de la norma, obviamente, está, y nuevamente lo comento, dentro del alcance de la norma no se encuentran los conceptos de propiedades de inversión, impuestos diferidos, ¿ya? Y simplemente dentro del alcance normativo o el alcance de la norma habla sobre el tema de lo que son los arrendamientos, ¿no? Por derecho en uso y los arrendamientos financieros, ¿no? Donde se define el concepto del control, concepto de los activos subyacentes, la forma de cómo se tienen que evaluar estos arrendamientos a través de tasa de descuentos incremental o implícita, y obviamente el reconocimiento del bien contra el pasivo financiero, ¿no? Que se da. Ya. Muy bien. Y algo interesante también, ¿no? Bueno, preguntan. Ahora, como sabemos, ¿no? A partir de este año está en vigencia lo que implica las NII para pymes. ¿Hay alguna sección también dentro de esta normativa que esté relacionada a arrendamientos? Sí, efectivamente, específicamente no me acuerdo bien la sesión Ya. de la NISPYME, pero sí te comento que las nuevas NISPYME, ¿no? Entran similares a los IFRS y es de aplicación obligatoria el concepto del derecho en uso y el pasivo del reconocimiento de derecho en uso para las NISPYME, ¿de acuerdo? Eh, Antes, como bien lo comenté, en las antiguas sesiones de pymes, ¿ya? No entraba en vigencia el concepto de IFRS 16, o sea, IFRS 16 no existía hasta el año, si no más recuerdo, 2020. Con las modificaciones o los cambios que han habido actualmente dentro del concepto de 2021-2022, ya se toma una sesión específica, no me acuerdo el número de sesión, Mm. que el tema del concepto de arrendamiento ya entre en vigencia para mis pymes, ¿no? Obviamente, con un menor alcance, ¿no? Eh, Creo que hablan de los modelos. Para NIS plenas, la NIS PYME te habla de tres modelos, ¿no? El modelo del costo, el modelo de revaluación, el modelo del valor razonable. En la NIS PYME, sí, ahí tengo que interiorizarme un poquito más, tengo que obviamente evaluarlo. No sé si Mm. están los tres modelos, pero hay pequeñas diferencias, ¿ya? Pequeñas diferencias, pero no debería haber una diferencia brutalmente grande, ¿de acuerdo? Entonces, las actuales NIS pymes sí recogen los conceptos de NIS plenas, ¿no? Ya. También, ¿no? Consultan, dice, ¿qué es lo que forma parte de la medición inicial del activo por derechos de uso? La medición inicial para el reconocimiento de los derechos en uso son las cuotas de capital. Se supone de que cuando yo haga la medición de todo lo que es los arrendamientos,
¿Cómo yo mido eso? Son las cuotas de capital. ¿Y qué son las cuotas de capital? Las cuotas de alquiler, ¿ya? En algunos conceptos también entran otros tipos de conceptos menores, como costo de mantenimiento que podrá tener el contrato, y también eso debería entrar dentro del valor de la transacción. Sin embargo, en esencia, ¿no? Dentro de las cuotas que uno paga, ese es el costo de oportunidad, que es el flujo futuro que uno va a reconocer a valor presente con la tasa de descuento. Esta tasa de descuento puede ser la incremental o la implícita. En la práctica, la implícita es medio complejo de que el arrendador te lo dé, y se utiliza una tasa incremental que es la tasa de mercado en función a la deuda financiera que el deudor tiene, o también una tasa observable de acuerdo a IFRS 3. Esa tasa de descuento te servirá para poder descontar y generar el valor presente, y obviamente reconocer el activo por derecho en uso con su pasivo por derecho en uso a valor presente, ¿no? Así se hace el La inversión reconocimiento de la inicial. medición de lo que son los activos por arrendamiento. Sí, Ya. correcto. Bueno, y para finalizar, ¿no? Y siempre agradecidos, ¿no? Con la Junta y el Comité Nacional Técnico de NIF. ¿Alguna reflexión, algún mensaje de repente que quieres dar a los contadores públicos ahora que, como dijiste, ¿no? Hay un gran cambio, ¿no? En la NIF, NIF para pymes, la NIF para SP. eh, Sí, sí, muchas gracias, Julio. Es mm, importante esta mención. Los retos se nos vienen, dado que las normas contables vienen siendo revisadas. Me acuerdo mucho un tema bastante peculiar. Una norma de industria fue la norma de agricultura que cambió hace unos años, donde antes la norma 41 te decía que todo, tanto la planta de producción como el activo biológico, se medían a fair value, pero a través de los expertos en la industria, porque a veces no necesitas ser contador para entender normas contables en algunos casos, sino porque las normas contables también dependen de las industrias, ¿no? Del conocimiento de la industria, y sobre eso se deriva. Y justo leyendo, ¿no? Una comisión de especialistas en este tipo de industria, agricultura, avícola se unieron y fueron y conversaron y pusieron sus puntos de vista sobre el concepto de cómo se deberían tratar los conceptos de agricultura, ¿no? Especialmente las plantas de producción, lo derivaron a la IASB, indicando de que era un poco superficial que se diga que puedas las plantas de producción tratarlos a un modelo IFRS. Entonces la IASB, en función al conocimiento de la industria, al entendimiento del negocio, indicó efectivamente los dos modelos que actualmente existen, ¿no? De las plantas de producción se puede medir al costo o al modelo revaluado por norma 16, y el activo biológico fair value de acuerdo al modelo de valor razonable, ¿no? Entonces, miren estos cambios que siempre van a suceder en temas normativos, el tema, lo que les acabo de comentar sobre el tema de arrendamiento financiero, LISBAT, que también se debe evaluar, y nos separan del chip o de los conocimientos que nosotros de repente teóricamente inicialmente teníamos, ¿no? Entonces, y ahora, acá en Perú, actualmente, con lo que ya el Consejo Normativo Contable, la Contaduría Pública también viene emitido, creo que con los expertos en normas contables, que actualmente en el Perú ya no debería haber zona gris, ¿no? Simplemente o es normas plenas o normas pymes, y es lo que se debería seguir, y son los retos que se nos vienen de acá en adelante. Esto, estos retos no solamente son para los contadores públicos, asesores, sino también para los auditores, porque en sus pronunciamientos como auditores, el marco normativo que se debería seguir actualmente ya no podría ser PCGA, porque eso ya no existe. O dictaminas bajo NIS pyme o dictaminas bajo NIS mm. plenas. Entonces, se nos vienen temas bastante interesantes para la profesión, ¿no? Y bastante retadores, y considero yo que esto es importante, ¿no? Para que nos pongan autos, nosotros mismos a veces nos retemos en estos temas interesantes que se nos están viniendo, los cambios del marco normativo, que obviamente son nuestras Biblias en el tema de nuestra profesión. Muy bien, se agradece también a los participantes que nos siguen por el Facebook. Agradecerte otra vez también, Luis, y invitarte, ¿no? De repente en otro momento a seguir, como dijiste, ¿no? Con nuestra Biblia, ¿no? Que es la normativa contable internacional, para
la presentación de información transparente, ¿no? Digamos, y entonces, digamos, estamos, me parece, en el tiempo, ¿no? Respectivo para dar pase ya al siguiente webinar, que precisamente, ¿no? También van a hablar de No, nuestra normativa. yo Gracias. encantado, Julio, la oportunidad que me da la Junta de Decano de los Colegios Contadores Públicos de Lima. Creo que no va a ser la primera ni la última. Cuenten conmigo para cualquier evento. Muy agradecido por este espacio que me dan. Y nada, hasta otra oportunidad. Creo que para mí es muy importante transmitir estos conocimientos que uno ha adquirido a través del tiempo. Y nada, a su servicio para cualquier tema en particular. Les doy las gracias a todos los colegas, su amigo Luis Hidalgo, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí terminamos. Gracias. Buenas noches con todos.